días. Pues bueno, me voy a presentar, soy Rafael Castro Triguero, que van entrando, hay cola, que es bueno, una buena noticia. Yo soy profesor de la Universidad de Córdoba, en particular soy profesor del Departamento de Mecánica, del área de Mecánica en Medio Continuo y Teoría de Estructura. Y voy a hacer una presentación hoy, voy a separarlo un poquito del académico, ¿no? Vamos a comenzar, creo que es hacia aquí o hacia allí, ahí. Y mi presentación va a tratar sobre puentes inteligentes, ¿vale? Entonces, Alejandro tiene la culpa con el vídeo promocional de haber preparado una presentación que no tiene nada que ver con lo que suelo hacer en mi trabajo, ¿vale? Me imagino que alguno de vosotros también hará presentaciones académicas, otra gente lo moverá al sector más industrial. Y yo pensé, digo, mira, voy a hacer algo diferente porque es que no quiero aburrir, ¿no? Después viene Víctor Cooper y me he visto 3 vídeos y me he motivado a lo máximo, ¿no? Entonces, he puesto una serie de transparencias en las que yo quiero hacer un llamamiento a determinadas cosas que yo siento que tengo en la mente y que quiero que tanto los compañeros, las personas del sector, las personas interesadas, incluso alumnos, ¿no? que cuando yo doy clase, vean eso que siento, porque pienso que es realmente algo que después te puede dar capacidades para otras cosas. Y lo voy a explicar. Esta foto que tengo aquí, que es un poco monográfico mío, ¿no? Parece que me hago autopromo, es la Torre de la Gallina, la denominada Torre de la Gallina de la Alhambra, ¿vale? Y entonces el texto que veis aquí es un pequeño fragmento del poema, no sé, quizá de los más conocidos de Charles Bukowski, que la verdad que de Bukowski no quiero nada más que por los poemas, ¿vale? La vida no me entusiasma mucho, ¿no? Pero este poema que pongo aquí es un poco lo que quiero transmitir hoy, ¿no? Lo que siente uno cuando hace cosas que le gustan, cuando hace cosas que se sale de lo normal, ¿no? Cuando se sale del estándar, de hacer lo básico del diario, de la rutina, cosas que te llevan a la Alhambra de Granada, que para mí, no sé, fue toda una experiencia. Y te das cuenta de que nosotros en ese momento, cuando colocamos todos los cacharritos que llevábamos allí en la Alhambra, colocamos los acelerómetros, pusimos aquello a funcionar y arrancamos y vimos que aquello se movía, no sé, como que siente uno algo dentro. Claro, yo entiendo que el que no sea de esta rama no lo siente. Pero yo sí, claro, el que en vez dice, es que la torre se mueve y que estamos en la Alhambra, ¿vale? Entonces nosotros hicimos una serie de análisis modal, operacional, a lo largo del tiempo, durante muchos meses, en esta torre, la monitorizamos y ahora la están reformando en base a parte de esa experiencia. Yo jamás pensé que podría hacer este tipo de trabajo, ¿vale? A partir de este tipo de trabajo nos han surgido otros muy relacionados que nos han abierto otros horizontes. Pero esa foto, que en realidad ahí estaba pasando mucho frío, muchísimo, estaba simplemente posando, me transmitió lo que genera este poema, ¿no? Que si no lo sientes, no lo hagas. Las cosas no las hagas por hacerlas, o por, bueno, no sé, sí, por dinero hay que subsistir, etc. Pero cámbiate algo que aunque cobres menos, lo sientas más, ¿vale? Y porque veis esto que todo empezó con una caja. Y la verdad es que yo lo que quería explicar un poco cómo acabé yo en esta fase. Yo hice ingeniero de caminos, lo que bueno, ahora se denomina ingeniero civil, pero a mí me gusta decir que es ingeniero de caminos, canal y puertos, ¿no? ¿Vale? Soy los antiguos. Y claro, a mí me enseñaron muchas matemáticas, mucha física, mucha estructura, muchos libros para acá, para allá. La escuela clásica, la docencia, fundamentalmente siempre ha sido teórica y la gente se volvía loca por los elementos finitos, ¿no? El ordenador, simulaciones, etc. Y es verdad que en un principio te motiva porque puedes modelar cualquier cosa y como que lo ves, que se mueve, etc. Pero claro, yo siempre tuve el sentimiento de decir, bueno, a mí me gusta la realidad, ¿no? No me gusta el ordenador, me gusta la realidad, me gusta tocar, me gusta ver, me gusta comprobar que las cosas funcionen, que... Y eso en la escuela, en realidad, salvo alguna asignatura que después la eliminaron, pues no se impartía, ¿no? Lo que era el análisis experimental de estructura. Bien, que fundamentalmente yo creo que casi todo lo que vemos aquí hoy es análisis experimental, ¿no? Y cuando terminé la carrera, pues yo empecé a trabajar en la construcción, empecé a hacer una serie de labores en obra que dije, esto no lo quiero. Fue el boom de la construcción, ganaba mucho dinero, acababa de salir de la carrera, pero es que no me gustó nada lo que vi. No me gustó absolutamente nada. Y dije, mira papá, le dije a mi padre, yo todo lo que he ahorrado me voy a dedicar a otra cosa.
Y en ese impasse salió lo de la universidad, que en aquel momento era una locura ir a la universidad, cobraba poquísimo, cosa que ahora también se mantiene, pero en aquel momento menos todavía. Pero oye, como que me llamó la chispa esa, ¿no? Que decían, mira, vente aquí, que aquí puedes hacer cosas de las que tú creo que te pueden motivar, ¿no? Y un día de eso yo no sabía a qué dedicarme en concreto en la universidad. Y un día abrí un armario de allí de la universidad, de una de las salas que tenemos, sala de vibraciones, y abrí un armario, porque nos habíamos mudado a un centro nuevo. Y había una caja, y yo cogí y abrí la caja. Y me encontré un analizador de señales, ¿no? De los que vendía Álava Ingenieros, ¿vale? Y llamé por teléfono al teléfono que había. Y dije, oye, dice, estábamos esperando vuestra llamada. Y se ve que esta caja la compró un profesor que con la mudanza pues dijo, mira, pues tenemos dinero de Europa, vamos a comprar cosas. Y compraron ese SCADA, ese analizador de señales. Y con ese analizador de señales pues empezó todo, ¿no? Ahí. Empezaron las mediciones en determinados puentes. Y yo siempre pongo en todas las experiencias que comento, uno de los puentes que siempre pongo como referencia que para mí es una obra de arte. Y además está en mi pueblo, donde yo vivo, en Posada, en Córdoba. ¿Vale? Estoy súper orgulloso, porque no sé si sabéis que este puente originalmente lo diseñó Torroja y después la reforma la hizo su hijo. ¿Vale? Y en España solamente hay 2 tipos de puentes con el arco invertido. Esta es la reforma, tengo fotos de todo este tipo de la reforma en sí y el estado actual, que como veis, pues bueno, tenemos muy poca agua, ¿no? Pero con la sequía. Hemos hecho un montón de mediciones en este puente y hemos visto cómo se comportaba, cómo era la modificación que hicieron, en este caso, qué es lo que atesoraba en cuanto a vibración, etc. Claro, el sentir eso, el tocarlo allí, el puente, dices que esto lo diseñó un genio. Dice, aquí estoy yo colocando sensores para ver cómo se comporta. Aquí he puesto algunos de los planes originales, le cambiamos simplemente esto porque lo hemos llevado a alguna conferencia y se ve en el diseño en sí que es bellísimo, ¿no? Después hicimos algunas mediciones un poco diferentes y todo lo que voy a poner va a ser fotos de experiencias previas en las cuales hemos visto qué es lo que nos faltaba, qué es lo que tenemos que hacer, qué era lo diferente a donde llevar el siguiente paso. Y esto está en el Centro de Alto Rendimiento en La Cartuja y esta cubierta la diseñaron 2 compañeros míos de la Escuela de Arquitectura. Está formada por la intersección de 4 paraboloides hiperbólicos, que uno lo había visto en la carrera, pero claro, nunca lo había visto en la realidad. Y entonces cuando llegamos allí, pues nosotros teníamos todo el equipamiento con cables, ¿no? Teníamos que colocar cables por todos sitios y colocar los sensores. Ya ahí vimos que eso era una locura, que lo de los cables había que eliminarlo. Eso no tenía sentido, claro. En aquel momento no teníamos la tecnología, no teníamos las herramientas para poder adquirir señales sin cables. Pero claro, si te tienes que subir, tienes que colocar el cable aquí, que si el efecto no sé cuánto, pues las mediciones siempre se enturbiaban, ¿vale? Bien. Luego tuvimos otra experiencia. Nos contrató una empresa que se dedicaba a la fabricación de silos. Y en concreto, este silo que vemos aquí está en la empresa El Pozo, todo el mundo la conoce, ¿no? Que está en Murcia. Y nos llamaron, nos contrató esta empresa, que es la que la había construido, porque yo no sé si lo sabéis vosotros, pero este tipo de estructura, la carga y descarga no es muy rápida, porque la hacen la carga por la mañana, por la noche no recuerdo bien si era por la mañana o por la noche, pero hacían la carga por la mañana y la descarga por la noche, o a la inversa. Y entonces sí, el proceso era constante, ese proceso era constante de tal manera que sufría unas variaciones de la altura y al fin y al cabo las cargas que tenía en este caso el silo, que producía que en determinadas fases o en determinadas zonas pues, tenían daño estructural. Y allí que fuimos con nuestros sensores a colocarlos y ver, tanto de forma radial como en la altura, ver cómo se comportaba el silo. Nosotros hicimos nuestro modelo numérico y después lo pudimos comprobar. Estuvimos allí registrando y claro, y después lo que comentaba, ¿no? La cantidad de cables que llevábamos para todos sitios, el sol que te pegaba en aquel momento, que fuimos, no sé si fue en junio o julio, pero claro, aquello se movía. Aquello se movía y cuando ya ves la señal y ves que se mueve y después ves que lo que tú has modelado en el análisis modal mediante elementos finitos concuerda un poco con el análisis que tú haces con las señales, pues lo que digo, lo que yo transmito, esa sensación de montarse en el silo a ¿cuánto eran? 20 metros de altura y ver que aquello tenía esa característica es lo que comentaba que me entusiasma. Después fuimos a medir a varios puentes en los que también participaba Álava Ingenieros. Y en este caso, en este puente que está ubicado en Zaragoza, que yo soy de Córdoba, como he dicho antes, ¿no? Y pasé muchísimo frío, ¿no? Creo que fue en febrero, madre mía, yo no estaba acostumbrado a esto.
Nos metimos dentro, como vemos, es un puente con sección cajón visitable y claro, y vimos que pasaba por encima del tren y nosotros colocábamos los sensores, estuvimos registrando todo lo que sería el movimiento y teníamos los rollos de cable de Álava, de nuevo, y teníamos toda la configuración que se hizo para registrar de forma permanente esas estructuras. Vimos que, claro, existía la necesidad de hacerlo de forma permanente, pero también teníamos la necesidad de hacerlo de una forma fiable, de una forma que garantizara que la adquisición de la señal nos garantizaba ciertos márgenes de seguridad, ¿vale? También vimos que en este tipo de estructura la excitación, obviamente, pues está garantizada. En el momento que pasa el tren del AVE, es que aquello se mueve, que es una barbaridad. Pero cuando lo tenemos de forma ambiental, a la hora de captar la señal, pues el sensor tiene que ser súper sensible, que no siempre es el caso. Entonces, aquí nos dimos cuenta de que nosotros habíamos estudiado ingeniería de caminos, casi todos los que estábamos aquí, pero es que estábamos en manos de la electrónica. Mi mujer es ingeniera electrónica, siempre me lo dijo. Estaré en manos de la electrónica, ¿no? Y es cierto, sin la electrónica no podemos avanzar. Sin la electrónica, las telecomunicaciones, la informática, etcétera. Después pensamos otra variante. Cuando ya pensamos que no podíamos aportar nada más, dijimos, bueno, ¿y si la estructura es la que nos da la información? ¿Y si en lugar de colocar sensores los metemos dentro que formen parte de la misma estructura? Entonces, lo que hicimos fue crear daditos de cemento, daditos fabricados con cemento, donde incorporamos nanotubos de carbono. Sí, nanotubos de carbono, ¿vale? Yo no sabía que era un nanotubo de carbono físicamente. Entonces, esto fuimos a Italia y descubrimos que allí había unos chicos que los mezclaban, que sabían mezclarlos, etc. Y vimos los nanotubos de carbono así, como una especie de sopa, y creamos estos daditos, los cuales los incorporábamos en el puente, haciéndole un pequeño orificio, y podíamos medir por resistividad cómo se comportaba esa estructura. Entonces, la verdad es que fue muy ilusionante en el principio. Hicimos muchísimas cosas, muchísimas publicaciones. Ya sabéis que en la universidad vivimos de las publicaciones, estamos locos por las publicaciones. Pero en el fondo era poco práctico. Primero porque al final tenías otra vez los cables. Y entonces dice, bueno, eso está muy bien, es verdad que se comportaba muy bien porque era la misma estructura, pero claro, en el momento que pasaba un coche, el cable, dice, nos falta algo, ¿no? No fue productivo al 100%. De todas las experiencias que yo he hecho, os quería enseñar esta en concreto, que fue una experiencia en un puente, en una pasarela de madera, que está ubicada muy cerca de donde yo vivo, y que en ese momento fue récord de luz en España. Y fuimos con todos los equipos que teníamos, de nuevo, en ese momento, con los cables, etc. Y recuerdo en ese momento, ahora que veo a mis compañeros ahí midiendo, que nos fuimos sin permiso, ¿no? Y nos llegó la Guardia Civil, ¿no? Allí nos pidieron los permisos porque pensaba que estamos colocando algún tipo de bomba o algo, porque claro, cuando vas con todos estos sensores eres el raro. Tan raro que en alguna ocasión, en alguna reunión de ADIF, algún compañero de allí levantó la mano y dijo, oye, mira, podríamos contratar a los frikis aquellos de los sensores, no sé qué. Y yo levanté la mano y digo, los frikis estamos aquí. ¿Sabes? Que somos los frikis de los sensores, ¿no? Y nos fuimos allí sin permiso y la Guardia Civil al final le dije, no ha dado el permiso Paco. Me lo inventé. Y la verdad es que se fueron tranquilos, del Paco del ayuntamiento, ¿no? Y seguimos midiendo, nos fuimos, incluso lo publicamos, ¿no? Esto no se cuenta, ¿no? No se graba, ¿no? Bueno. Y lo pasamos súper bien. Después hemos podido medir puentes que son una belleza, como este, en Palma del Río, también muy cerca. Al final hago cosas muy cerca, otras más lejos, ¿vale? Pero procuro hacerlo muy cerca porque muy cerca tengo cosas bellísimas, ¿no? Como este puente arco, que no sé, voy a guardar silencio y simplemente verlo es que no tengo mucho más que decir, ¿no? Allí también colocamos todos los sensores que teníamos, pero ya fuimos mezclando cosas diferentes. Ya fuimos mezclando ideas como el energy harvesting, como la idea de poder suministrar energía al propio sensor a partir de la vibración del propio puente. O cómo podíamos hacerlo un poquito más rápido todo el tipo de sensorización, cómo podíamos trasladarlo rápidamente a lo largo del puente para medir más rápido, para hacerlo todo que nos llevara solamente un día y hacerlo más práctico. Y bueno, y después veías, ¿no?, cómo se movía y cómo registrábamos voltaje. Es verdad que el voltaje es muy pequeño, pero era el camino. Nosotros vimos que el camino era la energía. Nosotros teníamos que ir a dotar de energía a todos los dispositivos que tuviéramos. ¿Por qué? Porque sin energía no tenemos dispositivos. Y el dotar de energía de esta manera nos evitaba tener cables. Y entonces empezamos a investigar sobre los piezoeléctricos y cómo meterlos dentro de nuestros dispositivos. Y cómo añadir esa energía, no solamente con la vibración, sino a lo mejor incluso utilizar otra fuente de energía.
Bien, pongo esto porque, a ver, todas las transparencias no aparecen muchas veces más que matemáticas, ¿vale? Y yo amo las matemáticas, pero es que es igual de importante pasarlo bien con la gente que va a medir. Disfrutar de tu trabajo, estar aquí a tropecientos grados, pero decir, oye, es que lo estoy disfrutando, de verdad. O aquí que pasé muchísimo frío en el puente este de Zaragoza, o con estos amigos indios, las fotos, cuando viajamos, la verdad es que estoy mucho más gordo que ahora, ¿eh? También que cuando veo las fotos me alegro. Y después los congresos en los que igual es que aprendes y el chino más. El chino más lo contratamos y nos lo trajimos a Sevilla a trabajar con nosotros, lo conocimos en Estados Unidos. El chino más, increíble. Hasta ahora ha hecho un montón de cosas de detección de daño y lo hemos pasado súper bien con él. Lo conocimos tomando copas en un congreso. La de cosas que uno aprende cuando va por ahí. Y bueno, antes de ir terminando, quería quedarme con la parte un poquito más técnica. Pues dirá, este hombre quiere hacer aquí un poquito el boicot al Víctor Cooper en motivación, pero quería introducir algo que me va a dar lugar a la siguiente transparencia y es un poco lo que quiero que nos quedemos hoy con la idea. Y es, no vayamos a lo convencional. Rompamos, ¿no? Un poco el horizonte. Y ya, no sé si conocéis el teorema de Shannon-Niquist, casi todo el mundo que hace experimental sabe cuál es el teorema de Shannon-Niquist a la hora de adquirir señales, ¿no? Aquello de que tienes que muestrar el doble de la frecuencia objetivo que tú quieras adquirir. ¿Vale? ¿Y por qué? Nadie se lo preguntó. Yo lo aprendí de esto, no sabía nada de esto, ¿no? En la escuela de camino no me enseñaron nada de señales. Pero cuando uno estudia este tipo de cosas no sabía ni quién era Shannon. Y bueno, ¿quién es este hombre? ¿Por qué inventó esto? ¿Por qué tengo que muestrear al doble de la frecuencia que yo quiera muestrear? ¿Por qué no puedo muestrear menos? Y esto me lleva, si muestreo menos, me lleva a consumir menos energía. Y si me lleva a consumir menos energía, mis dispositivos podrían estar más tiempo en el puente. Y si a la vez consumo más energía, si la doto con Energy Harvesting, puedo dotarla de la misma energía del puente y puedo hacerlo un sistema low cost. Pues bueno, descubrí que en el 2021, creo que fue, el premio Princesa de Asturias fue para varios matemáticos, entre ellos este hombre de aquí, ¿vale? Que se llama Tao, el apellido, y está considerado como el hombre más inteligente del planeta, ¿vale? No lo digo yo, viene en su Wikipedia, ¿vale? Y Emmanuel Candes, que son unos matemáticos que propusieron destrozar el teorema de Shannon-Niquist. ¿Y por qué lo pretendieron destrozar? Porque tenían un hijo que por lo visto tenían que hacerle un montón de tags y decían que la exposición, tanto tiempo en la exposición del tag tan lento, lo que iba a propiciar es que pudiera tener enfermedad el día de mañana. ¿Sí? Se plantaron ellos dos y destrozaron el teorema de Shannon-Niquist. Y propusieron lo que se llama el muestreo compresivo. El muestreo compresivo parece magia cuando uno lo lee, pero pretende eso, que tú reduzcas la cantidad de información que adquieres para obtener los mismos resultados. Y cuando uno lo estudia dice, esa es la idea, tengo que ir por ahí, tengo que hacer algo diferente. Y yo siempre lo comento, ¿no? Digo, mira, Rafa, me decía mi padre, tú has llegado ahora a acreditarte a catedrático, haz lo que te guste. Y es verdad que lo voy a hacer. Y va a ser este tipo de cosas. Cosas que a lo mejor me estrello, pero que me alegren, que disfrute. Porque es que mi abuela Angelita siempre me dijo, Rafael, tú no vas a aprobar ingeniero de camino, tú no vales para eso. Me lo dijo, la verdad. Y la gente del club del pueblo, pues me dijeron, tú no harás nunca un medio Ironman. No, pues claro, habéis visto las fotos de antes, ¿no? Era lógico. Y es que no hay que hacer caso a nadie. No hay que tener, de verdad, esto no es académico, pero quiero que os quedéis con esa idea. Hay que tener un plan, una idea, y no hacer caso a nadie. A nadie. Vea por eso. Aunque te confunda, aunque te equivoques. Vea por lo que tú piensas que tengas que hacer. Siempre tienes opción de cambiar, mientras hay vida de esperanza, ¿no? Es un clásico. Y no quiero irme sin levantar un poquito a las 10:30 aquí la moral con mi última transparencia, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿no? Y ahora es cuando tienes que poner la música, ¿vale? Y es esto. Eso. No hagas caso a nadie, ¿vale? Flota al margen. Vea por lo tuyo. ¿Tu idea cuál es? Divertirte. Flotar en lo que es las matemáticas, disfrutarla. ¿Vale? Eso. Medio Ironman en Málaga. Medio Ironman en mi pueblo, 45 grados, en Posada, el Calima. ¿Vale? Lo terminé. ¿Vale? Terminé la maratón de Sevilla. ¿Vale? Me acredité a catedrático, aunque el catedrático que había entonces también me dijo que no valía para nada. ¿Vale? Y eso es lo que yo me quedo. Que disfrutemos. Que lo hagamos bien. Que, no sé, que disfrutemos de tocar las cosas. Ya estoy harto del machine learning, de verdad, lo digo. Que yo quiero el human learning. Las personas que piensen y después utilizan las herramientas. No somos, somos un fin. Los puentes somos
perdurarán y estaremos ahí en el camino, ¿vale? Y yo, eso es lo que yo pretendía, un poco el show que yo quería montar hoy aquí, que era que os quedéis con esa idea, que los alumnos van y quieren estudiar 20.000 cosas y a mí me parece súper motivante que existan los puentes del AVE y que yo haya llegado de Córdoba hasta aquí hoy en 1 hora 45, ¿vale? Entonces, quedaros con esta idea, por lo menos lo que yo pretendo hacer llegar a todos vosotros, que vuestra idea, pues vayáis a por ella, ¿vale? Muy bien, gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, lo del medio Ironman. ¿Alguna cosa que queráis preguntarme? ¿Sí? ¿No? Alejandro, gracias. Menos mal que ha levantado la mano. Sí. Pues no sé, motivación no me gana, la verdad. Sí, decía que has dejado el listón muy alto para el señor Cooper, que a ver, ¿qué nos cuenta cuando llegue? Pero no sé. Sí. Yo cobro igual, yo cobro lo mismo. No sé si lo mismo que Cooper, pero ¿qué te gustaría de cara al futuro? O sea, nos has enseñado cómo empezó con una cajita y se te fueron ocurriendo más cosas y ahora más cosas y ahora más cosas. ¿Cómo ves el futuro de lo que haces? Sí. ¿Qué más cosas te gustaría hacer? Vale, pues yo lo que tengo en mente es democratizar esto. Es decir, democratizarlo significa hacerlo barato, hacerlo extensible, pues a todo lo que sería la obra civil en España y que tuviéramos monitorizadas muchos puentes a un bajo coste y que nos garantizaran mucha seguridad. Porque lo que no he puesto en estas transparencias son las típicas transparencias que yo pongo cuando quiero vender todo lo que hay detrás de esto, ¿vale? Pretendía huir de eso, ¿no? Que es el puente de Génova, los 40 y tantos muertos, la gente que muere cuando se cae lo que sea. No quiero hacer eso, ¿no? Porque eso es fácil, eso es lo fácil, vender ese miedo, ¿no? Que cuando a lo mejor voy a la administración es lo que ellos nos demandan de nosotros. Pero el democratizarlo, en hacer unos sensores más baratos, en hacer que esa información fluya, que esté de verdad en la nube, porque es complejo hacerlo eso, que se transmita menos, que se gaste menos energía. Y todo eso, que al fin y al cabo se puede trasladar de dentro de los puentes a presas, e incluso hay compañeros que lo llevan a la biomecánica, ¿no? Los wearables son una forma de monitorizar personas, básicamente. Pues si hay una persona que a lo mejor detectan que se le puede dar un ataque al corazón porque ya está la tecnología ahí. Pero claro, todo esto, pasarlo a extenderlo lo máximo posible al menor precio. Esa es mi idea. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Ay, perdón. Bueno, sobre todo, darte la enhorabuena porque me ha gustado muchísimo la charla. Gracias. Creo que tienes dos personas más por aquí que sienten un poco lo que tú, cuando te suben a un puente y se mueve y ves que está vivo, que es algo que parece que está inerte siempre ahí, pero cuando tú estás en ello y te subes, instalas y lo vives, notas esas cosillas. Entonces, sobre todo la pregunta es lo que has hablado, ¿cómo extender esto? Es decir, porque los que conocemos que los puentes vibran, de hecho, simplemente la experiencia de hacer un OMA, es decir, poner un puente que no hay ninguna excitación y ver que es capaz de sacar las frecuencias naturales de vibración de la estructura es algo que ya sorprende, que incluso parece, Jorge Blas hizo magia ayer, pero eso, cuando tienes los datos, parece magia. Realmente, lo decíamos, una estructura tan grande que la veas vibrar y que veas que hay unos modos y que se repiten y que es una identidad de la estructura, pues lo que dices tú, te mueve algo dentro, te hace sentir algo. ¿Cómo extender eso? ¿Cómo explicar eso a las administraciones? Porque al final no se está haciendo nada o prácticamente nada de lo que se podría hacer. Y yo entiendo que hace tiempo era como cuando no existía el Decathlon. Hacer deporte era caro. Pero ahora creo que las tecnologías han evolucionado mucho, han abaratado mucho, se han democratizado y creo que es mucho más accesible el poder tener puentes instrumentados que además hay esa necesidad, o sea, están empezando a ser antiguos, viejetes, y es igual que a las personas, cuando se hacen viejetes hay que cuidarles y hay que saber cómo están. Y hay herramientas para saber cómo están. Quizá más herramientas que ya están más que comprobadas, que aunque parezca magia, es algo que ya funciona hace tiempo. Entonces, un poco eso, ¿cómo piensas tú que se podría extender esto, dar a conocer, aparte de esto que estamos intentando aquí, Sí. pero cómo se puede extender?
Pues mira, yo creo que el cómo y el qué, ¿no? El cómo, al fin y al cabo, es que nos comportamos, no trabajamos en equipo. O sea, normalmente lo difícil, y lo digo a nivel local donde yo lo vivo, y muchas veces hablas con compañeros y es la mayor dificultad. No trabajamos en equipo. La gente buena no se conecta, por regla general. Porque, ¿qué quiero decir? O sea, tú piensas que lo tuyo es lo mejor del planeta. Tú eres ingeniero de camino, tú eres el mejor en puente y todo el mundo es el mejor. Y después los electrónicos que se creen que son los mejores, y los de teleco y los de no sé cuánto. Y al final la gente tiene que conectar. Aquello de la multidisciplinaridad, eso es lo que da el resultado. Que la gente se conecte con lo mejor de cada uno para dar un resultado final. Y al final el qué, no lo he puesto porque ya me parece ya era sobremotivar en exceso, ¿no? Pero es que nosotros ganamos un mundial, ¿no? Y lo marcó Iniesta, un tío que era de los más callados. Pues lo que tenemos que hacer es un Iniesta. Es hacer un demostrador potente, hacer algo potente que lo podamos vender, algo que realmente se demuestre andando. Pues no sé, quizá a lo mejor podría ser el puente de Cádiz, el nuevo, y mostrarlo a la sociedad, hacer algo diferente, hacer algo que tenga mucha publicidad. Y es verdad que esa publicidad, pues bueno, podrá pensar, oye, pues hay que ver qué bombo le está dando esto. Pero con esa publicidad, si llega, muchas veces cuando va a la administración, tiene unos medios muy pobres. Y claro, necesitan algo que puedan ellos vender, que venda la idea. Y creo que ese Iniesta, ¿no? Ese gol sería hacer un demostrador a lo grande, donde se pusieran la gente a funcionar y hacerlo de verdad, que lo pudiéramos extrapolar. En España es que somos muy buenos haciendo muchas cosas, pero nos falta unirnos. Y lo veo a diario cuando a lo mejor hemos ido a la administración y hemos comentado determinadas cosas, que falta esa idea. Y muchas veces es porque no hay medios o no hay información, falta conectarnos. Creo que esa podría ser la idea. Sí, no sé si tengo derecho porque he llegado el último y solo he asistido a la fase final. La pregunta es muy sencilla. ¿Podemos acceder a esta breve conferencia de forma retroactiva? ¿Tendremos derecho a alguna información? Porque has hablado de algunos temas que realmente me interesan, como son vibraciones, puentes, pasarelas, instrumentación low cost, que es algo que forma parte de nuestra actividad y que también nos apasiona. No solo eso, sino que además piensa que una de las ideas que tenemos nosotros, por ejemplo, cuando digo nosotros, es que yo no estoy solo, formo parte de un equipo, ¿vale? Quizás de los peores soy yo, y no lo digo con falsa modestia. Pero una de nuestras ideas siempre es abrir los datos. Abrir los datos. Es que abrir los datos garantiza el éxito. Porque, por ejemplo, el puente Z24, creo que se llama, de Suiza, que es uno de los que tienen los datos bajo demanda. Pero ¿por qué no tenemos los datos en abierto de los puentes que tenemos monitorizados en directo? Lo de la Alhambra, los datos que teníamos. No hay que asustarse. Y creo que tener los datos abiertos facilita ese feedback con otro tipo de administraciones o empresas o gente que se dedica en el sector. Pero, por supuesto, todo lo que yo te he mostrado, todos los datos que yo tengo están a tu disposición y cualquiera que me los pida. Pero tenemos pensado hacerlo eso, hacer como una especie de los dos proyectos que llevamos, que se llaman Smart Bridges, hacer una base de datos en abierto y que los investigadores, empresas del sector, puedan acceder a esos datos y mejorar su tecnología, su idea. Así que, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo, gracias. Nada, a ti. ¿Sí? Entonces voy a dejar paso... Ah, vale, perdona. Hola, ¿qué tal? Hola. Nuria Rebolledo, del Torroja. Yo luego tengo la charla de antes de Cooper, bastante esto de puentes que se caen. Nosotros sensorizamos corrosión, que es bastante similar a lo vuestro, y tenemos también ese problema con la administración, ADIF, puertos del Estado. Sinceramente no sé cuántos hay aquí que se sientan identificados en ese sector, pero también tenemos el mismo problema que vosotros, ¿no? También hemos dado charlas de estas muy positivas de todo se monitoriza menos las estructuras de hormigón armado por la que pasa.
pasan o un montón de cosas, automóviles, aves a 300 kilómetros por hora. Y ahora hemos empezado con las charlas estas, o sea, de esto de se te va a caer, o sea, se te va a caer un día y ya se han caído algunos. Tampoco te creas que nos están funcionando muy bien, pero cuando hemos hablado con ellos, el problema pasa porque ellos hacen contratos de 4 años, sacan licitaciones de 4 años y todo esto de la sensorización les da un poco de miedo porque no saben quién ganará la licitación al cabo de 4 años y entonces quién seguirá esa monitorización o esa sensorización. Y entonces sí que yo creo que también no sé cuánta gente está en la misma situación que tú, Rafael, o que nosotros en el Torroja, de cara a que tenemos mucha tecnología y necesitamos monitorizar las estructuras y un poco sí unirnos entre todos para mostrar a las administraciones, más que nada porque son las que tienen la mayoría de estas infraestructuras, la necesidad y que yo creo que España es puntera en estas cosas. Entonces, bueno, hombre, obviamente te invito a que charlemos después para que veas que no eres el único que tienes ese problema y que entre todos podamos hacer un poco de push, ¿no? Muchas gracias. Mira, yo te indico, llámame Rafa, ¿sabes? Te indico una cosa y es que no sé si conoces las redes dentro de los programas nacionales. Hemos pretendido algo de eso la última ocasión, pero yo creo que lo que tendría que tener sentido en ese sería hacer algo parecido a esto, no a lo mejor con tanta envergadura, pero la gente que trabajamos, hacerlo no como un congreso en sí, sino como una puesta en común. Los investigadores, las empresas y la administración, para ver la forma, ¿no? Yo odio mucho cuando me dicen lo del botón. ¿No te lo han comentado a ti en las reuniones? Nosotros lo que queremos es un botón. El botón rojo. Que si el puente no sé qué, que aparezca un botón rojo. ¿Te lo han dicho, que sí? Al final lo hacéis. Y yo del botón rojo me asusta, la verdad. Y digo, bueno, ¿y el botón rojo qué significa? ¿No? Pero claro, si con un solo puente del AVE que hoy no funcionara, no hay AVE. El coste económico, la producción... Entonces estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Ahora después hablamos, seguro. Hola, ¿qué tal? Felicidades por la presentación. Gracias. Mi pregunta iba un poco en torno a los costes. Sí. ¿Qué costes puedes tener o podría ser anual en un puente? ¿Coste Para instrumentarlo, vigilarlo, monitorearlo y poder tener esa información para una administración. ¿Qué coste podría ser? Vale, pues esa es una de las Porque preguntas... si lo enfrentas con lo que dices, si hay un problema y se para una línea de AVE, el coste es muchísimo. El coste, bajo mi punto de vista, ¿vale? No soy un especialista tampoco en esa faceta, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, trabajábamos mucho con INECO, que INECO al final sí que tiene especialista en ese tema. Yo creo que el mayor coste es el coste de los dispositivos. Todo lo que es el envío de datos, el tratamiento de los datos, etcétera, va en función de la tecnología que emplees. En realidad el coste es muy bajo. Si tú envías los datos, yo los datos me los envío a un ordenador donde tenemos una serie de algoritmos que los lanzamos, etcétera. Los algoritmos que implementamos dentro del dispositivo son los que mejoran la eficiencia, la energía, etcétera. Tampoco son costosos, porque al final eso es nuestra investigación. Pero si es costoso, por ejemplo, el sensor, pensamos que los sensores iniciales que nosotros hemos empezado a trabajar, los inalámbricos, están alrededor de los 10.000 euros. 10.000 euros, uno, si colocas 5, ¿qué hace? ¿Un puente? Entonces, el precio del sensor tiene que bajar. El dispositivo, si tú abres el sensor en sí no tiene gran cosa. Tiene un acelerómetro, que tampoco, si te vas a los MENS, es súper barato. Tienes una plaquita, tienes la batería y en realidad lo que tienes que hacerlo es bien. Aquí tienes algunos compañeros que venden dispositivos que van en esa línea, en hacerlo más barato. Y yo creo que el mayor coste sería el ir allí y colocarlo. Por el resto de cosas, el mantenimiento, bueno, pues si tú metes ideas de energy harvesting y te permite que la pila dure X, o incluso ahora ideas de sin pila, claro, puedes hacer una monitorización a largo plazo con menos coste, que es fundamentalmente el problema de la administración, que es lo que tú estás comentando. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí hacer una monitorización de la línea Madrid-Sevilla? Pero si el dispositivo es barato, todo lo demás va en esa línea. El dispositivo tiene que ser barato. Por eso lo de la democratización pasa porque sea low cost. Y no significa que la empresa gane menos dinero, para nada. Porque todo lo que hagas con la información es el precio.
Porque además todo esto que hay aquí, hay más cosas después. Por ejemplo, si los trenes aumentan la velocidad, ¿qué ocurre con el puente? Pues puedes hacer esa captación de información y hacer simulaciones. Puedes hacer, oye, ¿qué ocurre con el puente cuando está pasando el tren? Puedes hacer seguridad también ante ese tipo de cosas. Puedes hacer multitud de ideas que las empresas pueden trabajar y ganar dinero en ese sentido. Que al final es lo que queremos todos, que todos salgamos beneficiados. Pues esa es mi idea. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimo mejor, me encuentro más tranquilo de lo que venía en el tren, ¿vale? Porque digo, esto muchas veces lo explica y... Pero bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, hablaré con todas las personas que quieran comentar estos temas, ¿vale? Gracias.